Bueno, muy buen día con todos. Saludamos a las personas que en este momento están viendo este material grabado. Vamos a continuar viendo el ciclo de conferencias de conocimiento de sí mismo. El día de hoy vamos a ver la conferencia número 4 de la fase A, que son los 7 centros de la máquina humana. Saludamos a las personas que vienen viendo este ciclo de conferencias, a las personas que tal vez ven esta conferencia por primera vez, que bueno, la conferencia 4 es la primera que ven. Recordarles, pueden escribirnos a través de los grupos de WhatsApp o a través de WhatsApp para recibir el material de las conferencias anteriores. También saludar a las personas que vienen con continuidad viendo los temas. Es muy importante. Ustedes lo van a ver, lo van a sentir cuando que ver las temas con una continuidad les va a permitir comprender cada conferencia de una mejor manera, ver pues, de qué trata y para que lo puedan aplicar en su diario vivir. Entonces, agradecerle también a las personas que comparten estas conferencias, que comparten en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de Facebook, que lo comparten con sus familiares. Muchas gracias. De esa manera también ustedes están haciendo un trabajo de sacrificio por la humanidad, que les va a dar fuerza también en su trabajo, poder llegar a más personas con este importante conocimiento, ¿sí? Para que las personas sepan realmente para qué es la vida y sepan cómo iniciar un trabajo sobre sí mismos. Recordarles estas conferencias están siendo subidas a la página de Facebook y YouTube también todos los jueves y todos los domingos a las 8 de la noche. 8 de la noche, hora Colombia, hora Perú, hora Ecuador, 9 de la noche, hora Bolivia, 10 de la noche, hora Chile y hora Argentina. Entonces, las dudas, las inquietudes que vayan surgiendo sobre el tema, vamos las pueden ir dejando en el cajón de comentarios, también lo pueden dejar en los grupos de WhatsApp y vamos a irlas resolviendo. Entonces, esta es una conferencia muy importante, muy fundamental para este proceso de conocernos a nosotros mismos. Necesitamos conocer estos centros que tenemos dentro de nosotros mismos a lo largo de nuestra columna vertebral, ya que no lo conocemos. Los seres humanos, a pesar de que la medicina convencional o las personas crean que se conocen, no conocemos a totalidad el cuerpo físico. Necesitamos conocer estos centros. Entonces vamos a iniciar con el tema. Cualquier duda la pueden ir dejando y la vamos a ir resolviendo. Entonces veamos cuáles son los objetivos de esta conferencia. Primero, necesitamos conocer los centros. Estos centros que tenemos internamente, saber cómo funcionan, qué energía consumen, dónde están ubicados. Ya conociéndolos, pues vamos a poder saber pues qué posibilidades tenemos para poderlos regenerar. Ya que como hablamos, como no los conocemos, antes de estos estudios nosotros no conocíamos estos centros de la máquina humana. Al no conocerlos, pues trabajan desequilibradamente. Y por eso es que vienen las diferentes enfermedades de las cuales sufre el ser humano. Pero si empezamos a equilibrarlos, vamos a poder regenerar el cuerpo físico, regenerarnos a nosotros mismos. Y vamos a ver también qué función cumplen durante el día y cómo ahorrar energía, que es lo más importante. Necesitamos volvernos ahorradores de energía. Es importante comprender de que en este momento estamos hablando de los centros de la máquina humana, por lo cual vamos a ver que pertenecen al mundo físico, porque muchas veces algunas personas lo relacionan con los chakras. Los chakras son vórtices energéticos que pertenecen al cuerpo astral. Ellos captan energía cósmica, pero son reales, ¿sí? Los seres humanos los poseemos, pero son del cuerpo astral. Pero el día de hoy nos corresponde hablar es de los centros de la máquina humana, que pertenecen al mundo físico y al cuerpo físico. Ya en próximas conferencias vamos a ahondar en los chakras.
Entonces vamos a iniciar hablando de estos centros de la máquina humana. Un momento. Entonces, ¿cómo lo vemos? Estos centros de la máquina humana están ubicados a lo largo de la columna vertebral. Están ubicados sobre nuestra columna vertebral. Vamos a iniciar hablando del primer centro, que es nuestro centro sexual. Este centro sexual cumple una función muy importante. Su función es crear. Él trabaja con la energía creadora sexual. Y ya hemos hablado que nuestra energía creadora sexual siempre crea. Tiene la posibilidad de crear. Pero entonces va a crear dependiendo del uso que nosotros le demos, dependiendo de la forma en que nosotros utilicemos nuestra energía creadora sexual. Entonces existen tres posibilidades de sexo, tres posibilidades para crear: el sexo normal, el infrasexo o sexo inferior y el suprasexo o sexo superior. Entonces veamos el sexo normal. El sexo normal es el que nos permite la reproducción de la especie. Pero entonces, muy importante, contrario a todo lo que la humanidad viene creyendo o veníamos creyendo nosotros hasta este momento, que para que nazca un bebé, ¿sí?, para reproducir la especie se necesita fornicar. No es así. Se puede reproducir la especie sin llegar al orgasmo, sin fornicar, ¿sí? Porque es que vemos que solo un espermatozoide creó este cuerpo físico tan maravilloso y tan perfectamente creado. Solo uno. Y esto nos queda para reflexionar. Si solo uno nos permitió crear este cuerpo tan maravilloso, pues ¿qué podríamos llegar a crear con toda esa cantidad de energía, de espermatozoides que se pierden? Entonces estamos desperdiciando, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos claro, el sexo normal es la reproducción de la especie sin fornicación, sin fornicar. La otra forma es el infrasexo, que es la sexualidad que todos los seres humanos practican en base a la fornicación. ¿Qué es fornicar? Fornicar es derramar la energía por fuera del cuerpo, llegar al orgasmo. Eso es fornicar, ¿sí? Bueno, contrario a otros conceptos que tengan las personas, lo que verdaderamente fornicar es eso, es derramar la energía por fuera del cuerpo, porque es que se va a crear. ¿Pero qué se va a crear ahí? Se van a crear defectos psicológicos: pereza, codicia, ira, orgullo, y se van a engordar esos defectos. Y se va a enfermar el cuerpo físico. Vemos que las diferentes enfermedades tienen un origen en la fornicación. Tienen origen en la fornicación. Hay enfermedades como la prostatitis, otras enfermedades sexuales que las personas creen que son por la edad. No son por la edad. O sea, una persona que utilice sabiamente la energía a lo largo de toda su vida puede llegar a los 60, 70 años y poder seguir practicando sexo, ¿sí? Entonces la prostatitis son enfermedades por la fornicación y degeneran el cuerpo físico. La otra forma de crear es por medio del suprasexo, ¿sí?, que es el sexo superior. Es la práctica que se enseña en este ciclo de conferencias, que se va a hacer en base a tres aspectos fundamentales, que son la castidad, la fidelidad y el amor. La castidad es todo lo contrario a la fornicación. Es comprender el gran valor que tiene nuestra energía creadora sexual y no derramarla por fuera del cuerpo. Jamás llegar al orgasmo, ya que si la utilizamos sabiamente vamos a poder regenerar el cuerpo físico. Aquellas enfermedades que ante el mundo oficial son incurables se pueden curar, se puede regenerar células, regenerar tejidos por medio de esta valiosa energía. Pero importante, jamás llegar al orgasmo. De esa manera vamos a poder también crear los cuerpos existenciales del ser, otros vehículos. Así como creamos este cuerpo en base a la sexualidad, vamos a crear otros cuerpos con el sexo también, pero en castidad, en fidelidad y en amor. Y con esos cuerpos vamos a
poder tener manifestación real en las dimensiones superiores de la naturaleza. Pero necesitamos aprender a utilizar la sexualidad. O sea, no estamos diciendo que no se pueda practicar sexo, porque sí se puede. Hay que utilizarlo correctamente. Como les digo, en castidad, en fidelidad, con una única pareja, amando y respetando profundamente a la pareja a través de la unión sexual de un varón y una mujer, polaridad positiva y negativa, y en amor por nosotros mismos, querer cambiar, querer transformarnos, y amor hacia la pareja. Entonces vemos que el defecto relacionado con este centro es la pereza. ¿Por qué? Porque es que la pereza no nos permite ningún trabajo sobre nosotros mismos. Entonces, ese es el primer trabajo. Debemos iniciar el trabajo por eliminar la pereza en todos sus aspectos, ya que no nos permite iniciar tanto el trabajo psicológico ni el trabajo sexual. Está relacionado con el tacto. ¿Por qué? Porque vemos que a través del tacto, a través de los besos, las caricias, es que este centro sexual entra en actividad. Pero es necesario, observarlo, autoobservarlo. Porque cualquier roce, ¿sí? Estar besándose constantemente con la pareja durante el día sin practicar, eso es equivocado, porque va a activar la energía y se va a desperdiciar, ¿sí? Ahora vamos a ver nuestro centro instintivo. Este centro es muy importante, cumple unas funciones fundamentales dentro de nuestro cuerpo físico. Él está relacionado con todas nuestras aguas, con la energía. Él está relacionado con la energía creadora sexual, con nuestra envoltura seminal. ¿Qué es nuestra envoltura seminal? Para que vayamos aclarando. Nuestra envoltura seminal es donde actualmente está atrapada nuestra energía. Es decir, sabemos que nuestros defectos tienen atrapado el 97% de conciencia, y la tienen atrapada allí, en nuestra envoltura seminal. También está relacionado con los demás fluidos del cuerpo, con la sangre, está relacionado con la reproducción de las células, con la salud del cuerpo físico. Su función tiene otras funciones, adicional de las funciones anatómicas o las funciones ya más intrínsecas del cuerpo. Tiene una función que es aprender con H. ¿A qué se refiere o aprender con H? Es su función consciente, que es capturar el hondo significado de una situación sin guardarlo en la memoria. Es decir, cuando aprendemos algo con la conciencia, pues no necesita uno grabarlo en la memoria, simplemente queda grabado en el centro instintivo, y cuando lo necesite nuevamente, pues va a aparecer. No es algo repetitivo, es algo de la conciencia. Es decir, como cuando hemos eliminado un defecto psicológico, la sabiduría, eso queda grabado ahí, en el centro instintivo, es de la conciencia. Pero vemos que la otra función es su función egoica, que es aprender sin H, el aprender normal, pero es el aprender de los defectos psicológicos. Entonces, vemos acá todos nuestros defectos aprendieron, ¿sí? Vemos que está relacionado con el gusto, con el sentido del gusto. Entonces, digamos, la persona aprendió a fumar, digamos. Le gustó la sensación, cómo entraba el humo, todo le gustó, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso queda grabado en el instinto, ¿sí? Ahí quedó ese defecto, el defecto el yo fumón, el yo que le gusta fumar. Entonces, ¿qué pasa? El defecto, como le gustó, quiere volver a repetir la sensación, quiere volver a sentir esa sensación que le gustó, y nos vuelve sus esclavos. Por eso está relacionado con la codicia. Va a codiciar eso, quiere volver a sentir esa sensación. Lo mismo con cualquier otra cosa. Aprendió a tomar alcohol, le gustó emborracharse y quedó ese gusto. Entonces el defecto quiere volver a sentir esa sensación y nos vuelve sus esclavos. Hasta el punto que vemos que nosotros, la humanidad, trabaja para darle gusto a sus defectos, ¿sí? Y se vuelve esclavo de sus defectos. La persona cree o uno cree que es uno el que le gusta eso, y que lo hace por voluntad propia, pero no, es sus defectos, ¿sí?
Entonces, veamos otro ejemplo. La persona aprendió a mentir, ¿sí? Y eso queda grabado ahí en el instinto. O sea, cada que se sienta en una situación, no sé, digamos de peligro, que tiene que mentir, como está en el instinto, vuelve y miente. Le gustó, ¿sí? Entonces lo va a codiciar constantemente, va a estar haciéndolo. Lo mismo con el robo, le gustó robar y va a buscar repetirlo, ¿sí? Le pareció fácil, como no tiene que trabajar, fácil lo adquiere, ¿sí? Y lo va a repetir consecutivamente. ¿Por qué? Porque es que está grabado ahí, en el instinto. Y vemos que hay muchas cosas que nosotros hacemos instintivamente, que ni siquiera se da uno de cuenta que las hace. Digamos, veamos el ejemplo con el Joe Mirón, ¿no? Eh, que le gusta estar mirando piernas, que le gusta estar mirando bustos, estar mirando las partes íntimas o ropa, etcétera. Y vemos que vamos caminando por la calle y pasa una chica o pasa un chico y de inmediatamente ya volteó a mirar y ni siquiera la persona se dio cuenta. ¿Por qué? Porque es que es algo instintivo que está grabado acá. Aprendió a hacerlo y lo repite, como lo codicia, le gusta, ¿sí? Por eso está relacionado con el gusto, ¿sí? Como le gustó la sensación, quiere volverlo a experimentar. Entonces, es importante observar este centro, autoobservarlo y negarnos a nosotros mismos porque es que gasta muchísima energía y vivimos esclavos de nuestros defectos. Bueno, una aclaración antes de continuar. Este gusto también es el gusto, el disgusto, o sea, lo que le gusta, el defecto, lo que no le gusta también queda grabado ahí y está relacionado con el sentido del gusto como tal, ¿sí? El gusto en la boca, ¿sí? Ahora veamos nuestro centro emocional inferior. Ese centro emocional inferior, bueno, ¿dónde están ubicados? Perdón. El centro sexual está ubicado a lo largo de nuestra columna vertebral en el hueso coxis, ¿sí? En el coxis, en el primer hueso de la vértebra eh, de la columna. El centro instintivo está ubicado en el hueso sacro, a lo largo de la columna vertebral. El centro instintivo, el centro emocional inferior está ubicado a lo largo de la columna vertebral, pero a la altura del ombligo. Muy importante. Su función es sentir tanto emociones positivas, emociones negativas. ¿Cuáles son las emociones positivas? Son las emociones de la conciencia, relacionadas con el servir, con el amar a la humanidad. ¿Sí? Ese sentimiento o de pronto esa felicidad que se siente, o sea, que se siente una sensación muy especial, perdón, en el corazón cuando servimos a alguien, cuando ayudamos desinteresadamente, eso es de la conciencia. Pero existen también emociones negativas, que son las emociones de los defectos, que son la alegría, la euforia, la soberbia, la ira, el rencor, el resentimiento, el enamoramiento. Todo eso son sentimientos, pero de los yoes. Dirán ustedes, oiga, pero ¿cómo así que el enamoramiento es negativo? Pues sí, es negativo porque no es de la conciencia. El defecto se siente atraído, se siente enamorado eh, por X o Y persona porque es que tiene el pelo verde. Ay, tan bonita tiene el pelo verde. Pero más adelante hay otra con pelo azul, ¿sí? Y también se siente atraído. Otra que no tiene pelo, también se siente atraído. Entonces, no es de la conciencia. Vemos, por ejemplo, casos, y estos son casos reales, digamos, parejas que llevaban tantos años, supuestamente muy enamorados, tarde que temprano se separan por X o Y cosa, vemos que un miembro termina matando al otro, ¿sí? El varón termina matando a la mujer, es que si no está conmigo no va a estar con nadie, o les echan ácido en la cara, las desfiguran totalmente. ¿Y eso era amor? ¿Es de la conciencia? Pues no. Entonces vemos que ese enamoramiento
no es de la conciencia, es de un defecto. Está relacionado con el defecto de la lujuria y con el olfato. ¿Por qué? Vamos caminando por la calle, ¿sí? Y sentimos un olor que nos recuerda a alguien, nos recuerda a una pareja, a una expareja, y eso despierta la lujuria, ¿sí? Se siente ya atraído, empieza a recordar una cantidad de cosas, se imagina a la persona desnuda, ¿sí? Por este proceso. Se activa la lujuria por el olfato y trabaja con energía emocional. Vemos que la energía emocional es nuestro fuego, que literal se siente. Digamos, una persona con ira se siente caliente, ¿sí? Por eso, por el fuego, o sea, y se desperdicia mucha energía a través de este centro. Muchísima energía perdemos a través del centro emocional. Vemos, por ejemplo, un niño que está totalmente iracundo. Ya cuando se le pasa, ¿sí? Cuando se le pasa, vemos que el niño se acuesta a dormir. Queda totalmente cansada la persona. ¿Por qué? Porque es que agotó toda la energía del centro emocional. Acá se sienten lo que las llamadas mariposas en el estómago. Que dicen, ay, me enamoré y sientes... No, que sientes esas mariposas. Pues, ¿por qué hay...? ¿Por qué? Porque es que se activa el centro emocional. Por eso las siente a la altura del ombligo. Se activó ese centro emocional y se está despilfarrando energía. Entonces, veamos ahora nuestro centro intelectual inferior, también ubicado a lo largo de nuestra columna vertebral, pero a la altura del corazón. Su función es pensar, planear, proyectar, etcétera, etcétera. Vemos que todo lo que nosotros hacemos antes de hacerlo, lo hemos planeado, lo hemos pensado. Para hacer cualquier cosa, vamos a cocinar algo y pensamos, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a desayunar? Entonces puedo desayunar esto, puedo desayunar lo otro, o va a hacer una construcción, entonces piensa, tiene que planear, tiene que proyectar, tiene que pensar en el terreno, pensar en los materiales, en las personas que va a contratar, etcétera, etcétera. Y vemos, esto nos permite ver que todo lo que nosotros hacemos, o todo lo que hemos hecho, antes de hacerlo, lo pensamos, lo planeamos. Por eso se habla de que la calidad de las obras depende de la calidad de los pensamientos. Por eso es muy importante autoobservar este centro, observar todo lo que nosotros pensamos, porque eso que pensamos, aunque no lo creamos, cuando pensamos, estamos creando, vamos a crear, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos pensando en vengarnos, en insultar a una persona, en hablar mal de alguien, tarde que temprano eso se convierte en obras. Digamos una persona suicida, o sea, vemos se suicidó a alguien, ay, por pobrecito, ¿qué le pasó? No es que se haya suicidado de la noche a la mañana, que, me quiero suicidar y ya, no, era un pensamiento recurrente, que venía pensándolo, ¿sí? Desde hace muchísimo tiempo. Venía a pensar, me quiero suicidar, y lo alimentó. Como no lo autoobservaba, lo alimentó hasta el punto en que lo hizo. Y así con todo. Entonces es muy importante observar todo lo que nosotros pensamos. Por eso los sabios nos dicen que la mejor forma de pensar es no pensar, ¿sí? Y aprender a escuchar el corazón. Por eso está relacionado y está a esta altura, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? O sea, es que, ¿quiénes son los que piensan? Nuestros defectos. Vemos que durante el día gastamos, despilfarramos mucha energía a través del pensamiento, pensando en lo que vamos a hacer, en lo que ya hicimos, en lo que no hemos hecho, pensando en lo que nos contaron, pensando en lo que vimos en las noticias, pensando en que vamos a hablar con alguien, pensando en la deuda, pensando en esto, pensando en lo otro. Y estamos gastando una cantidad de energía mental y de esa manera pues no escuchamos la conciencia, no escuchamos el corazón. Nuestro ser, nuestro Padre, se manifiesta a través del corazón. La sabiduría de nuestro Padre se manifiesta a través del corazón. Pero como estamos pensando y están los defectos pensando, pues
no escuchamos la conciencia, no escuchamos a nuestro Padre, ¿sí? Es como si estuviéramos dentro de una plaza de mercado. Vemos que en una plaza de mercado todo el mundo está gritando, están vendiendo esto, están vendiendo lo otro, personas hablando entre sí, y no se escucha el silencio, ¿sí? En silencio es que podremos escuchar a nuestro Padre. Y digamos, un ejemplo, estamos en ese lugar y nuestro papá físico nos está llamando al teléfono. No lo escuchamos por tanto grito. Así sucede en nuestra mente. Entonces debemos aprender a callar la mente, a silenciar la mente, para de esa manera escuchar la sabiduría de nuestro ser. ¿Sí? Porque es que quienes piensan son nuestros defectos, no es la conciencia. Los defectos, la mente no sabe. Para llegar a la sabiduría necesitamos escuchar el corazón. Vemos que está relacionado con el defecto del orgullo y con el oído, con el sentido del oído. ¿Por qué? Vemos que nosotros somos fácilmente manipulables por el oído, por el orgullo. Digamos, una persona, cuando alguien necesitaba pedirle un favor a otro, pues muchas veces lo manipulaba. Le decían, no, uy, hermano, oiga, qué bien pinta, ¿usted dónde aprendió? Es increíble. Mira, yo llevo trabajando tantos años en pintura y nunca había visto a alguien con tanto talento, hermano. Y de esa manera manipulan fácilmente, ¿sí? Entonces comienza la otra persona a pensar, uy, claro, es que por fin se dan cuenta, es que soy perfecto pintando. Y llega el otro y lo manipula, de pronto pues no le paga lo que debería pagarle, me lo engaña, ¿sí? Por eso. Vemos también, por ejemplo, una persona que haya estudiado a lo largo de toda su vida, títulos, magísteres en esto, lo otro, ¿sí? Eh, y ya está, su vida está fundamentada en el orgullo, en que le digan doctor. Una persona pues lo llama por el nombre, oiga Juanito, ¿cuál Juanito? Este mucho tal por cual, es doctor Juanito, ¿sí? Por eso, por el orgullo. Y vemos que las personas lo saben, los que trabajan en marketing saben de esto y utilizan el orgullo para vender, para manipular el orgullo de las personas para poder vender, ¿sí? Digamos, le dicen, no, este es el carro, este es el celular que usted se merece, usted que tanto trabaja. Lo manipulan a través del oído y el orgullo. Ahora veamos el centro motor, ubicado también a lo largo de nuestra columna, pero a la altura de la laringe. Este es nuestro centro motor. Su función es hacer. Él trabaja con energía motriz. Este centro fue el que nos permitió aprender todo lo que hicimos, todo lo que hemos hecho. Es decir, por este centro aprendimos a caminar, aprendimos a hablar, aprendimos a comer, aprendimos a escribir, aprendimos a montar bicicleta, a manejar carro, etcétera, etcétera. Fue por este centro. Este centro nos permitió mecanizar la situación, mecanizar eso, hasta el punto en que no participa el pensamiento. Veámoslo con el ejemplo de montar bicicleta. Aprendimos a montar bicicleta. En este momento nosotros ya no necesitamos pensar en que tengo que estar pendiente en frenar, con esta mano freno, con esta mano tengo que estar aplicando los cambios, tengo que estar concentrado en pedalear hacia adelante. Ahorita ya no pensamos en eso. ¿Por qué? Porque es que este centro motor nos permitió mecanizar esa situación hasta el punto en que ya no pensamos. Se habla de que si nosotros pensáramos cuando este centro está en actividad, podríamos llegar hasta morir. ¿Por qué? Porque, digamos, en el caso de estar manejando bicicleta o estar manejando carro, si estuviéramos pensando, uy, no, con esta mano tengo que aplicar el cambio, tengo que dar el embrague, tengo que dar clutch, tengo que frenar, tengo que acelerar, está pensando en todo eso y ni se fija por dónde es que va manejando, que viene una curva, que viene un carro, lo pueden hasta atropellar, ¿sí? Entonces, eso, ¿sí? Muy importante,
nos permitió aprender todas estas situaciones, ¿sí? Entonces, él está relacionado con las obras, con las palabras, con las obras, con las omisiones, ¿sí? Está relacionado con el defecto de la ira. Entonces vemos que la ira pues nos lleva a hacer cosas malas, ¿sí? De pronto actuar con ira con un ser amado, ¿sí? Llegamos a golpear a alguien o a decir palabras hirientes a alguien que amamos, a un hijo o a nuestros padres o a nuestra esposa por un estado de ira, también incluso con omisión, ¿sí? Dirían ustedes, pero ¿en dónde está la ira en la omisión? Digamos, estamos totalmente iracundos con alguien que nos pidió un favor antes. Oiga, hermanito, sí me colabora. Sí, yo le colaboro. Pero cuando está con ira, dice, yo ya no lo hago nada. Hágalo usted. ¿Sí? Por la misma ira. Entonces, vemos que la ira nos lleva a utilizar la energía motriz del centro motor de una manera equivocada. Está relacionado con el sentido de la vista. Vemos que guarda relación con la ira. Hemos escuchado que la ira enceguece, y es literalmente, la ira enceguece a una persona. ¿Sí? Vemos que una persona totalmente carcomida por la ira no ve, lo único que ve es su objetivo, y es literal. O sea, por más que hay personas a su alrededor, ni siquiera se da cuenta que de pronto la persona que quiere golpear es a un hijo, o es su esposa, o es un familiar. No se da cuenta que hay policías a su alrededor. No se da cuenta de pronto que la otra persona tiene un arma y simplemente piensa en tirársele a golpearlo. Y la otra persona lo mata. ¿Sí? Por eso se habla que la ira enceguece. Y es un karma también. Una persona puede perder la vista por la ira. Ahora veamos el centro emocional superior. Está ubicado en nuestra glándula pituitaria o en la hipófisis. Su función es juzgar, medir efectos. ¿Pero juzgar a quién? Juzgarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Juzgar nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros actos. Juzgar y reflexionar en lo que vamos a hacer. Está relacionado con el sentido de la autoobservación. Autoobservarnos a nosotros mismos y juzgarnos. Pero vemos que cuando nosotros no nos autoobservamos, viene el defecto de la gula. Que la gula es todo desequilibrio. Es hacer todo de manera desequilibrada. ¿Sí? Hablar exageradamente, hablar cosas innecesarias, etcétera, etcétera. ¿Sí? De esa manera estamos en desequilibrio. Pero entonces vemos, bueno, trabaja con energía de la conciencia. Vemos que actualmente no trabaja muy bien este centro. ¿Por qué? Porque es que trabaja de manera equivocada. Juzgamos, no nos juzgamos a nosotros, sino que juzgamos a los demás. ¿Sí? Somos muy rápidos, muy veloces en criticar en lo que hacen los otros. Este es un peleón, este es un insultón, este es un iracundo, es un grosero, es un mentiroso. Pero somos muy lentos para juzgarnos a nosotros mismos. No nos juzgamos, ¿sí? Por eso es que acá veamos algo muy importante. La autoobservación es un sentido de la máquina humana. Todos los seres humanos lo tenemos. Todos tenemos la autoobservación. Solo que está atrofiado, no lo utilizamos. Necesitamos despertarlo, desarrollarlo. Ahora vemos el centro intelectual superior, ubicado en nuestra glándula pineal. Tiene la función del saber, que es el saber del espíritu, el saber de nuestro ser. Trabaja con energía del espíritu. El defecto con el cual está relacionado es con la envidia. ¿Por qué? Vemos que ese saber pues lo puede utilizar los defectos, y de pronto se enteró que un vecino, un compañero de trabajo le subieron el sueldo, se ganó la lotería, y eso le despierta inmediatamente la envidia. ¿Sí? Oiga, pero usted tal por cual, ¿por qué la ganó? Si es que trabajamos en el mismo sitio, entramos a la misma hora y ahora es que le subieron el sueldo, mucho tal por cual. ¿Sí?
Entonces vemos que ese saber pues queda utilizado por los yoes, por eso nos despierta la envidia, ¿sí? Entonces, bueno, hasta acá hemos visto lo que son esos 7 centros de la máquina humana, que no conocíamos, que es muy importante conocerlos, ¿sí? Saber cómo actúan, con qué energía trabaja cada centro, qué función cumple durante el día, el defecto con el cual está relacionado, y ahora vamos a ver pues el estado actual de sus centros. Como no los conocíamos, antes de estos conocimientos, antes de estas enseñanzas, no conocíamos los centros, pues estos centros se encuentran totalmente desequilibrados, no trabajan de manera correcta. Y como hablamos hace un momento, el desequilibrio de estos centros repercute en enfermedades. Las diferentes enfermedades del ser humano dependen de esto, ¿sí? De ese desequilibrio. Pero vamos a aprender a cómo equilibrar estos centros. Entonces, vemos que casi la totalidad de todos los seres humanos no se conocen a sí mismos, entonces debemos empezar el trabajo por conocer estos centros. Hablábamos que el centro instintivo es un centro muy importante, cumple funciones muy fundamentales dentro del cuerpo físico, ¿sí? Y pues una de ellas, su función más importante, es producir energía, ¿sí? Él es el que abastece los centros inferiores. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, cuando nos acostamos a descansar es como si quedáramos cargando, como cuando uno carga el celular. Mientras estamos descansando, el centro instintivo está recargando de energía toda la máquina humana. Está abasteciendo de energía a todos los centros, a todos los centros. Entonces él abastece de energía a todos los centros y los excedentes de energía son depositados en el centro sexual para poder crear, ¿sí? Cada centro se depositan 7 millones de unidades de energía. En el centro sexual se depositan 100 millones de unidades de energía. ¿Por qué más? Porque es que este centro tiene la función de crear. Con esta energía creadora sexual es que vamos a crear los cuerpos existenciales del ser. Por eso es tan importante. Y esto sucede mientras el cuerpo físico está descansando. Entonces, ¿qué sucede? Ya cuando hemos descansado, nos levantamos en la mañana, nos levantamos completamente con las energías cargadas, llenos, ¿sí? Todos los centros con su energía, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Cada que empezamos a usarlos, pues se va a ir gastando energía de cada uno de los centros. Entonces, vamos a ver algo muy importante. Inicia el centro intelectual, ¿sí? Iniciamos con las energías llenas, baterías llenas, pero entonces cada que nosotros pensamos, aunque no lo creamos, que pensamos que son cosas triviales, ¿sí? Eso está gastando energía del centro intelectual. Estamos gastando. Entonces, cada uno de esos pensamientos, pues, ¿qué va a suceder? Van a gastar energía. Y más si de pronto la persona tiene un trabajo muy intelectual, digamos es profesor, o es secretario, o es gerente, etcétera, etcétera, de una empresa, pues son trabajos donde muchísimo más se agota la energía intelectual. Tiene que estar pensando, maquinando, voy a hacer esto, lo otro, haciendo cuentas. Llega un momento que de tanto pensar, pues se agota la energía. Esos 7 millones de unidades de energía se acaban, ¿sí? Se agotan totalmente. ¿Y qué sucede? No es que uno se acabó y se apagó, pues no. O sea, el centro intelectual tiene que seguir trabajando. Pero entonces va a robarle energía al centro sexual. Es decir, como se le acabó, va y le roba energía al centro sexual para poder seguir trabajando. Entonces vemos que no es que uno deje de pensar ya cuando se agota la energía, sino que le roba energía, sigue pensando, pero ya no es igual, ¿sí? O sea, ya no da, como dice el dicho,
pie con bola, ¿sí? Sino que se le dificultan operaciones sencillas, cálculos sencillos, no los recuerda, ¿sí? O se le dificulta sumarlos. ¿Por qué? Porque es que ya el centro intelectual no está trabajando con una energía que le corresponda. Y esto es muy importante que nosotros lo comprendamos. Eh, Poniéndolo en una analogía, es como si el centro intelectual trabajara con, digamos, con gasolina y el centro sexual con petróleo. Entonces se le acabó la gasolina al centro intelectual y va y le roba petróleo al centro sexual. ¿Y qué sucede? Pues es que el centro intelectual está eh, creado para trabajar con gasolina, en este ejemplo. Y como le va a meter petróleo para trabajar, pues se va a dañar, ¿sí? Puede que trabaje, va a funcionar, pero tarde que temprano va a generar una cantidad de daños, ¿sí? Entonces, imagínate, el cuerpo físico, pues, va a estar totalmente mal, desequilibrado, ¿sí? Se va a enfermar. Lo mismo sucede con nuestro centro motor. Nos levantamos en la mañana con las energías cargadas, pero con todas nuestras obras, ¿sí? Con todas nuestras palabras, pues vamos a desequilibrarnos. Vamos a gastar energía, perdón, ¿sí? Se va a gastar la energía del centro motor. Va a llegar un momento durante el día en que ya estamos totalmente cansados, agotados, pero tiene que seguir trabajando, entonces le va a robar energía al centro sexual para poder trabajar, ¿sí? Lo mismo con nuestro centro emocional. Todas nuestras emociones, todas las emociones van a gastar energía. Vemos que con la emoción gastamos muchísima energía, ¿sí? Estamos contentos, muy folgóricos, ¿sí? Con mucha energía. Luego estamos molestos, algo nos molestó, estamos con ira, con rencor, con resentimiento, no queremos hablar, etcétera, etcétera. Y todas esas emociones, perdón, gastan energía, gastan el fuego de este centro. Tarde que temprano se agota y para poder seguir trabajando, lo mismo, va a robarle energía al centro sexual para poder seguir trabajando. Y a su vez, pues el centro sexual, para poder trabajar, como ha sido saqueado durante todo el día, tiene que trabajar con los excedentes, con lo poco que quedó, tiene que trabajar. Entonces, en conclusión, ningún centro trabaja con la energía que le corresponde. Ninguno trabaja con su propia energía. Y pues nada nuevo se va a poder crear, ¿sí? Entonces, acá veamos algo muy importante. Vemos en el mundo físico, cuando queríamos crear algo, queríamos comprar algo, ahorrábamos, ¿no? Digamos, una persona estaba entusiasmada, esperaba con mucho anhelo su casa, entonces, digamos, recibía $100 diarios, $100 diarios, y pues iba ahorrando. No, bueno, esto es para gastos, 50 me quedan diarios para ahorrar. Y muy juiciosa la persona, durante 10, 20 años de su vida ahorrando $50 diarios, llegaba un momento en que ya tenía el dinero necesario para poder comprar el terreno y poder construir su casa. Pero ¿qué pasa? Una persona que recibía $100 diarios, pero los $100 los gastaba, ¿sí? En cosas, los gastaba en parrandas, dándose gusto, haciendo paseos, que esto y que lo otro. Llega un momento en de su vida que ¿qué va a poder construir si no ha ahorrado nada? Lo mismo sucede con nuestro trabajo interior, lo mismo sucede con esto que estamos hablando. No vamos a poder llegar a crear los cuerpos, no vamos a poder regenerarnos si no ahorramos, ¿sí? Si no ahorramos energía, si no hacemos un trabajo psicológico de ahorro, porque se está despilfarrando la energía, ¿sí? Entonces vemos que muy pocos humanos conocen el suprasexo, ¿sí?
Y cuando se llega a la práctica, se hace un esfuerzo por extraer la energía y expulsarla. Entonces, es como, podemos ver otra analogía, es como si, digamos, nosotros trabajáramos en una empresa donde se producen pasteles, ¿sí? Y hay una producción diaria de, digamos, 1 millón de pasteles. Diarios se producen 1 millón de pasteles. Y al final del día, esos 100 millones de pasteles, 100 millones de pasteles que se produjeron, los botamos. ¿Sí? No, abra la caneca, abra el tacho y los botamos. Entonces, eso sucede con el orgasmo. ¿Sí? O sea, el cuerpo físico trabaja por producir la energía creadora sexual, que es la energía más valiosa. Toma lo mejor de los mejores carbohidratos, las mejores vitaminas, los mejores nutrientes de todo lo que comemos para producir la energía, para que nosotros la botemos al tacho, ¿sí? Entonces esto es muy importante reflexionarlo. Entonces, ¿cómo se equilibran estos centros? Que es lo más importante que vamos a aprender el día de hoy. Vemos que los 5 primeros centros, el centro sexual, el centro instintivo, el centro emocional, el intelectual, el centro motor, están desequilibrados. Trabajan equivocadamente. Los 2 centros superiores, el centro emocional superior, el centro intelectual superior, no cayeron y trabajan equilibradamente. Pero necesitamos aprender a equilibrar lo desequilibrado. Entonces, si vamos a equilibrarlos, hay que aprender a observarlos primero. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Hay que aprender a observar nuestros pensamientos, ¿sí? El centro intelectual. Hay que aprender a observarlo. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿En qué momento es que está entrando en actividad de este centro intelectual? ¿Sí? Lo mismo, el centro emocional, mis emociones, ¿sí? Mis actos, qué es lo que estoy haciendo, para de esa manera ahorrar energía y no haya saqueo del centro sexual. Como lo veíamos en el ejemplo que les acabé de mencionar hace un momento, necesitamos volvernos ahorradores para poder ser creadores. Si no ahorramos, no creamos. Muy importante, ¿sí? Y así ese anhelo que nosotros le poníamos a ahorrar para poder comprar una casa, para poder comprar un carro, para poder comprar un televisor, un celular, ¿sí? Y nos esmerábamos y dejamos, no nos dábamos gusto, ¿sí? Por comprar eso. Lo mismo debe ser con nuestro trabajo. Volvernos ahorradores, si es que queremos regenerarnos, si queremos transformarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo se va a equilibrar? Se va a equilibrar en base a este cuadrado perfecto, que es el cuaternario. Este cuadrado perfecto tiene 4 ángulos rectos. ¿Y cómo se hace? O bueno, ¿cómo se utiliza esto durante el día? Es de la siguiente manera. Vamos a observar todos nuestros pensamientos, ¿sí? ¿Qué es lo que pensamos durante el día? ¿Será que pensar en insultar a una persona es un pensamiento de la conciencia? ¿Es un recto pensar? Pues no. Entonces, Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto, ¿sí? Estamos pensando en robar a alguien, pensando en vengarnos de alguien. No son pensamientos de la conciencia. Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto, pensando en cosas que ya pasaron, pensando en cosas que vamos a hacer, imaginándonos, ay, que me voy a ir de paseo, que esto y de lo otro. Pues no es de la conciencia. Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto. De esa manera vamos a ir ahorrando energía del centro intelectual, ¿sí? Lo mismo con todos nuestros sentimientos, ¿sí? Sentimientos de odio, de rencor, de resentimiento, pues no es de la conciencia. El jefe nos regañó y ya sentimos ese odio hacia esa persona. Pues eso es de la conciencia. Perdón. ¿Quién está sintiendo ahí? Pues es un defecto, es un yo y no debo permitir que este defecto malgaste mi energía. Madre Divina, elimíneme este yo, desintégreme este sentimiento.
vamos caminando por la calle, se siente atraído, enamorado con una chica, por un chico, porque tiene el cabello así, así, aquí, y se siente atraído. ¿Quién se siente atraído? ¿La conciencia? No es la conciencia, no es un recto sentir. Madre Divina, elimíneme este pensamiento, este sentimiento. ¿Sí? Lo mismo con nuestras obras. Voy a golpear a alguien, voy a robarme algo. ¿Quién está haciendo ahí? No es un recto hacer, no es un recto obrar, no es de la conciencia. Madre Divina, elimíneme este yo que se quiere robar esto, este yo que quiere hablar de esta manera, ¿sí? Así con todas las obras. Y lo mismo con el recto hablar, ¿sí? Vemos que nosotros hablamos una cantidad de cosas innecesarias. Decía un autor que el ser humano era el único animal que hablaba sin tener nada que decir, ¿sí? Así somos nosotros. Hablamos cosas totalmente vanas y superficiales, cosas vacías. Tenemos que reflexionar en todo lo que nosotros pensamos, hacemos, sentimos y decimos. ¿Qué es lo que vamos a decir? Si es que lo que estamos diciendo le va a servir a esta persona o me sirve a mí, ¿sí? Había un ejemplo con un Platón. Estaba un día y llegó un alumno todo emocionado. Maestro, mira que sucedió esto, le voy a contar. Y le dijo, espera un momento. Eso que usted me va a decir es útil, me va a servir para mí, para enseñárselo a mis alumnos, me va a servir para mi propio trabajo interior, me va a servir para el trabajo interior de los demás. Y el alumno, "Mm, pues no, maestro, pero déjeme contarle. Ah, bueno, pero le dijo, espere. Bueno, entonces, si no es útil, pues al menos será verdadero, ¿no? Pues se quedó pensando. No, no es verdad, maestro, pero espere, maestro, déjeme contarle. Ah, bueno, si tiene tanto afán es porque es justo. Es justo eso que usted me va a contar. Se quedó pensando. No, maestro, es que con usted no me puede. Y se fue. Sí, pero esto nos queda para reflexionar. Así debemos ser nosotros con nosotros mismos, con nuestros defectos. Bueno, que voy a decir, esto que voy a hablar es justo, es útil, es verdadero. Si no lo es, no es de la conciencia. Y a todo eso vamos pidiéndole muerte. ¿Sí? De esa manera nos vamos volviendo ahorradores de energía. ¿Sí? Y esa energía que vamos ahorrando, pues va siendo utilizada para la gran obra, para la obra de la creación de los cuerpos. Entonces veamos esto. Cuando iniciemos esta estrategia de observar pensamientos, del recto pensar, del recto hablar, del recto obrar, del recto sentir, nos vamos a dar cuenta de que muy pocas son las cosas que hacemos, decimos y sentimos que cumplen esos requisitos. O sea, nos vamos a dar cuenta de que si no hablamos sino boberías, cosas insustanciales, cosas totalmente innecesarias, que nunca pensamos nada útil, no sentimos nada bueno y hablamos hasta por los codos. En conclusión, el fracaso. O sea, en ese estado, si seguimos en ese estado, no vamos a crear nada, vamos a fracasar. ¿Sí? Pero necesitamos ponernos las pilas, iniciar un trabajo psicológico, autoobservarnos, observar todo lo que pensamos, deseamos, sentimos, no dejar que nuestros defectos malgasten nuestra energía para poder tener ahorro de energía sexual, ¿sí? Y de esa manera vamos a ir creando los cuerpos existenciales del ser, saliendo de ese estado animalesco en el que nos encontramos. Realmente, o sea, mucho se habla del despertar de la conciencia y este camino, este conocimiento, estas enseñanzas están dirigidas a eso, al despertar de la conciencia. Pero realmente depende, cualquier posibilidad de ser depende de esto que acabamos de aprender. ¿Sí? Depende de esto, de empezar a ahorrar energía. Entonces tenemos que iniciar a practicarlo de inmediatamente.
¿sí? Ustedes lo van a ver. Realmente esta es una conferencia y es de las conferencias más fundamentales de este temario, ¿sí? Porque de ahí va a empezar el ahorro y va a empezar la creación de los cuerpos. Finalmente, para lograr conocerse a sí mismo se requiere incesante autoobservación. De esa manera va a iniciar el trabajo de autodescubrimiento, de conocernos a nosotros mismos, de despertar la conciencia. Si no nos autoobservamos, jamás nos vamos a conocer, jamás nos vamos a poder ver tal cual somos. Entonces, compañeros, espero el tema haya quedado claro, traté de ser lo más claro posible. De igual manera, si quedó alguna duda, alguna inquietud, lo pueden dejar en el cajón de comentarios o nos pueden escribir a través del WhatsApp. Entonces, muchas gracias a las personas que nos acompañaron, que comparten los temas también. A través de WhatsApp se les va a enviar el material. Y nos vemos el próximo jueves con la conferencia número 5 y 6, que son las dimensiones y dónde están en nosotros. Entonces, muchas gracias compañeros y hasta la próxima clase.